vamos a iniciar este tema que lo he titulado La condición de la iglesia militante. Y precisamente quise traer un tema en relación con lo que ustedes están hoy celebrando. ¿Qué están celebrando? Están celebrando un aniversario, ¿verdad? El establecimiento de una iglesia en este lugar. El propósito de la iglesia siempre ha sido lo que dice el apóstol allí, acompáñenme en el capítulo 1 de Timoteo. ¿Cuál es el propósito de estos 14 años de la iglesia renacer en este lugar? Pues el apóstol lo describe de una manera especial en el capítulo 1 de Timoteo. Y dice allí algo muy interesante. Dice en el versículo 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice allí que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia renacer o qué debería ser la iglesia renacer en este lugar? Columna y baluarte de la verdad. Pero hay algo interesante que menciona el apóstol antes de decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice: para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, que en otras palabras, si nosotros que venimos a esta casa, que es la iglesia de Dios, y que reconocemos que es columna y baluarte de la verdad, debemos aprender en primer lugar, si realmente le damos la importancia a la iglesia de Dios, debemos aprender a conducirnos dentro de ella. Y por eso yo recalcaba, y yo siempre recalco donde quiera que voy, la reverencia en la casa de Dios es lo primero que debemos aprender cuando venimos a este lugar. Porque un lugar donde hay ruido, donde cuchichean, donde se habla, donde hay desorden, donde hay incluso suciedad, la casa de Dios debe ser el lugar más limpio de esta tierra, porque es el lugar donde ofrecemos una adoración a Dios, y Dios es un Dios de orden, es un Dios limpio, un Dios que le gusta la limpieza. Y por eso lo que Él quiere en quienes vienen a esta casa, dice: bienaventurados los limpios de ¿qué? De corazón. Es la primera obra que el Señor quiere hacer en el corazón de quienes vienen a este lugar: limpiarnos del pecado. Y las cosas exteriores, aunque son importantes, hermanos, revelan, porque voy a hacerles una pregunta. Si usted va a alguna casa de un hermano, y usted llega y entra a la casa de ese hermano, y esa casa está patas arriba, desorden, mugre por un lado, usted nomás entrando huele a feo, ¿verdad? Usted va a la cocina y la cocina vuelta a nada, el bote de la basura casi botando la basura, el piso sucio. ¿Usted qué puede pensar de ese hogar y de quienes habitan en ese hogar? ¿Será que realmente son personas disciplinadas, ordenadas y limpias? Así que las cosas exteriores revelan, hermanos, muchas veces lo que hay en mi corazón, lo que yo vivo en mi vida, la experiencia de mi vida. ¿Sí? Por eso, en el caso de los cristianos, aún la manera en que nos vestimos revela lo que somos delante de Dios. La manera en que hablamos, en que tratamos a los demás. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted habla con alguien
Y cuando usted expresa algo, cuando usted expresa palabras de bendición y de bondad, las personas no le han dicho, oiga, ¿usted es cristiano? Usted habla diferente, ¿sí? Porque aún nuestras palabras, nuestro aspecto, la manera en que nosotros nos presentamos ante los demás, hablan de lo que somos. Y hermanos, si eso lo debemos mostrar al mundo, ¿cuánto más dentro de la iglesia? ¿Cuánto más en este lugar? Porque si hemos venido y si este lugar ha sido dedicado para adorar a Dios, es porque hemos venido a encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Y es Dios, no es el hermano Ismael, no es el mensajero el que imparte la bendición, es Dios a través del mensajero. Y por eso, queridos, por eso necesitamos saber cuál es la condición, y algunos se preguntarán, ¿cómo así? La condición de la iglesia militante. ¿De dónde sacó el hermano esa expresión? Pues vean lo que dice aquí la inspiración divina, el por qué digo lo que digo. Escucha lo que dice aquí. No tiene Dios, esto está en Eventos de los Últimos Días, página 44. No tiene Dios una iglesia viva. ¿Es la iglesia de Renacer una iglesia viva? Dice el Señor que la iglesia que Él tiene es una iglesia viva. Y en realidad, cuando hablamos de iglesia, no se refiere tanto la escritura a esas cuatro paredes, porque la iglesia puede ser su hogar. En realidad, la iglesia la conforman quienes adoran y reconocen a quién, al Dios que instituyó este santo evangelio y que nos ha dado la verdad. En realidad, la verdadera iglesia de Dios la conforman aquellos que reciben la verdad y quienes la practican y la predican en sus vidas. Por eso no importa el lugar donde usted adore. Ustedes han escogido ese lugar, ¿sí? Por eso se llama la iglesia Renacer. Pero en realidad estas cuatro paredes no constituyen la iglesia, porque de nada servirían estas cuatro paredes si usted y yo no estuviéramos aquí adorando al Señor. Amén. ¿Qué pasaría si este templo quedara vacío? ¿Sería la iglesia del Dios vivo? No. O sea que, ¿qué es en realidad lo que constituye una iglesia viva? Hermanos, que usted y yo seamos columna y baluarte de la verdad. Que usted y yo vivamos realmente para aquel que fundó esta iglesia. Y quien fundó la iglesia fue Cristo a través de sus discípulos. Él fundó y llamó a 12 discípulos para formar esa primera iglesia, para ser una iglesia que realmente le glorificara. ¿Por qué? Porque la iglesia que Él había instituido a través de las 12 tribus de Israel se había perdido hasta ese momento. La gente iba al templo, pero no iba a adorar a Dios. Por eso ese templo finalmente Dios permitió que fuera destruido, porque ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un templo terrenal, por la gloria de seres humanos. Le quitaron la gloria de Dios para ellos resaltar. Y por eso cuando Jesús sube al monte de los olivos y ve al templo de Jerusalén, dice que llora, porque aquel a quien apuntaba ese templo, esos ritos, esas ceremonias, Él vino, se manifestó su gloria. Y dice en San Juan 1:14, dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Aquel que era la gloria del templo, a quien apuntaba lo que en el templo, lo que en esas cuatro paredes se hacía, hermano, vino a ellos en carne y hueso. Y por eso cuando
hablamos del templo de Jerusalén, dice que el templo de Jerusalén fue el más glorioso. No tanto por la pompa del templo, porque el templo en pompa, en arquitectura, en riqueza, en materiales, el más glorioso fue el templo de ¿quién? El templo de Salomón. Pero ¿por qué el templo en los tiempos de Jesús, que aunque fue inferior en riqueza y en pompa, fue el más glorioso? Porque en él se manifestó el Hijo de Dios. En él habitó el deseado de todas las gentes. Y por eso ese templo fue el más glorioso, porque tuvieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero hermanos, qué triste que ellos estaban tan desenfocados de lo que era realmente la gloria de Dios, que rechazaron esa gloria en sus vidas y por eso prefirieron seguir en el pecado que humillarse y reconocer a aquel que iba a venir a morir como el Cordero de Dios y que iba a quitar el pecado del mundo. Hermanos queridos, en esta mañana quiero llevarlos a ustedes como iglesia que hoy están de aniversario. Realmente se ha cumplido el propósito de la iglesia Renacer, por la cual el Señor la ha establecido en este lugar, para que quienes habitan dentro de este recinto estén viviendo realmente una experiencia con la verdad. Realmente quienes entran acá y quienes vienen de visita pueden ver en los miembros de la iglesia de Renacer realmente una iglesia viva, porque demuestran en su vida que realmente el deseado de todas las gentes y la gloria se la damos ¿a quién? Al Señor. Pues hermano, déjenme decirle con amor y con cariño, si nosotros no revelamos la gloria de Dios en este templo a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través aún de la manera en que nos presentamos y nos comportamos en este lugar, si no lo hacemos, este templo, este lugar, esta habitación no tendrá sentido. De nada servirá. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice aquí, hermanos, y estas son palabras tremendas. Dice: el Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de vida, y le quitó, dice el príncipe de la vida les quitó el reino y lo dio a los gentiles. Hermanos, Dios quiera y oro para que la iglesia Renacer, quienes vienen a adorar y a recibir y han oído esta verdad, sea una iglesia viva, una iglesia a la cual el Señor no tenga que quitarles el reino de los cielos y dárselo a otros que sí quieren oír y obedecer la verdad. Y por eso dice aquí, qué triste que a los judíos se les fue quitado el reino de Dios y le fue dado a los gentiles. El Señor constituirá, dice, constituirá una iglesia en esta tierra que glorifique su nombre. Cuando una iglesia, escucha, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, pregunto, ¿qué hace que nosotros seamos una iglesia viva y que seamos esa iglesia verdadera que es columna y baluarte de la verdad? Lo que hace que seamos de esa manera delante de Dios y le demos la gloria a Él es que seamos fieles a la palabra de ¿quién? A la palabra de Ismael, a la palabra de los dirigentes, a la palabra del hermano más antiguo de la iglesia. Hermanos, ¿saben? A mí me da tristeza que muchas veces, en muchos lugares, hermanos se acercan y me dicen: hermano, vea lo que está pasando aquí. Aquí se hace lo que hace aquel anciano, lo que dice aquel anciano. Y cuando uno va a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que hace el hermano que usted ve que está mal? Y hermano, totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y se están permitiendo cosas dentro de la iglesia que la palabra de Dios no aprueba, y más sin embargo
estamos diciendo amén y estamos aprobando. Y hermano, muchas veces, escucha lo que te voy a decir, cuando usted ve algo mal dentro de la iglesia y usted se queda callado, usted es cómplice de ese pecado. Usted es cómplice de eso que está mal dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa si nosotros no vivimos fieles a la palabra de Dios? No lo digo yo. Esto es para mí también en primer lugar, porque yo formo parte de esta iglesia y amo esta iglesia. Hermanos, si yo no amara esta iglesia y no creyera que esta es la iglesia verdadera, yo hace rato me hubiera ido. No más con ver lo que sucede dentro de la iglesia, yo digo, no, esto no. Pero saben, Dios se va a encargar de purificar su iglesia. Si alguien está pensando en decir, no, yo me voy para allí, que como que es mejor. Hermanos, es el Señor quien se va a encargar de purificar con la última prueba que está por venir y de dar a relucir quiénes son los que realmente viven de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted ve que en su iglesia se está haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué debe de hacer usted? Primero, orar por sus hermanos. En vez de criticar, en vez de señalar, en vez de estar cuchicheando, ore por aquello que usted ve que están haciendo las cosas mal. Segundo, no se quede callado. Si usted va a hacer una amonestación, hágala en el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se hace una reprensión en el Espíritu de Dios? Con amor. Porque ese es el primer fruto que el Espíritu de Dios coloca ¿en dónde? En el corazón. No para destruir la iglesia, no para dañar a sus hermanos, no para hacer sentir mal a nadie, sino por el contrario, para que esa persona pueda reconocer su error y pueda caer a los pies del Señor y pueda decirle, Señor, en realidad estoy haciendo las cosas mal, necesito ser fiel a tu palabra. Amén. ¿Sabe cuál es el problema por el cual muchas veces las personas, incluso he ido a visitar personas que no han vuelto a la iglesia? ¿Y saben por qué no han vuelto a la iglesia? Porque hermanos imprudentes no han sabido decir las cosas con amor, no les han dado a entender lo que dice el Señor, sino que han ido con sus propias palabras, y ahí está el problema. Cuando metemos el ser humano, cuando metemos el yo, cuando nos creemos más que los demás. Pero cuando usted va con un escrito en oración y con amor y le dice, hermano, yo le aprecio, yo le quiero mucho, pero escrito está. Escrito está. No hay que hacer esto, no hay que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Y corrige al hermano no con sus palabras, sino con un escrito está. Esa persona tiene dos cosas para hacer: o ponerse bravo con Dios, porque no se puede colocar bravo conmigo, porque no es mi palabra, es la palabra de ¿quién? De Dios. O finalmente rendirse a la voluntad de Dios y decir, Señor, en realidad necesito cambiar y necesito hacer las cosas bien. Por eso, queridos, dice acá, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Y hermano, yo no deseo eso para la iglesia Renacer. Que 14 años se pierdan y sean en vano porque nosotros ya no queremos hacer las cosas como Dios las manda, sino lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Están trayendo lo que a ellos les parece y no lo que a Dios le agrada. Por eso la importancia, hermanos, por eso la importancia de conocer la verdad, de apegarnos a la palabra fielmente. Por eso la importancia de que los que predican, los que dan los mensajes, realmente prediquen la verdad, prediquen lo que el pueblo necesita. Pero a veces, hermanos, por
por temor a decir la verdad, nos quedamos callados. ¿Y qué pasa si yo me quedo callado y el pueblo de Dios necesita la verdad, necesita oír la verdad? Hermanos, me hago cómplice de la mentira, me hago cómplice del pecado, me hago cómplice de la ignorancia de aquellos que necesitan conocer realmente lo que a Dios le agrada. ¿Por qué Adán y Eva perdieron la gloria en el Edén? ¿Y por qué dice que toda la humanidad ha perdido la gloria? Dice, porque hemos decidido pecar. Dice, vamos al libro de Romanos, que fue la lectura bíblica. Y quiero que entienda, hermano, que si Dios ha establecido esta iglesia es porque Él quiere restaurar su gloria en medio de nosotros, para que esa gloria pueda ser dada al mundo que necesita conocer del amor y del poder de Dios. Dice allí, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria ¿de quién? De la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace que perdamos la gloria de Dios en medio de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que hace? El pecado. ¿Y cuando pecamos delante de Dios? Ya lo leímos. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no queremos aprender a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando, sabiendo la verdad, decimos no, yo quiero hacer lo que yo quiero, y entonces hago lo que a mí me parece. Eso es el pecado. Y de esa manera, como iglesia, pecamos voluntariamente delante de Dios. ¿Y qué pasa si una iglesia vive en el pecado porque no obedece lo que Dios ha indicado y lo que Dios ha mostrado? Pues ya entendimos lo que dice allí. Somos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice allí que Dios no puede obrar a través de esa iglesia. O sea, Dios no puede obrar a través de nosotros, que somos la iglesia. Ahora vea lo que dice al final. Escucha lo que dice al final, que es a lo que me refería en cuanto a la iglesia militante. Dice, escucha, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios no tendrá éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes, es Dios quien se va a encargar. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Hace la pregunta. Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. Y si usted y yo, hermanos, permanecemos fieles a esa verdad y caminamos en esa verdad, entonces dice aquí, no lo digo yo, pero no es la iglesia, dice, la iglesia viva que Dios tiene, dice, es la iglesia militante, pero no es todavía la triunfante. ¿Qué tenemos que hacer para que seamos esa iglesia triunfante? No dejar de militar, no dejar de caminar, no dejar de desechar lo malo y obedecer lo bueno, no dejar de caminar en esa verdad. Dice, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en los últimos días la luz que el mundo necesita para conocer el camino que nos sacará del pecado a la vida eterna. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará a su iglesia. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, vamos allí al libro de Mateo,
Mateo capítulo 24, un texto bastante conocido, pero vean la realidad de lo que va a haber en los últimos días, hermano, hermana. Que tú hoy formas parte de la iglesia militante y aquellos que se están uniendo, que están llegando a esta iglesia, el Señor les advierte esto. Dice, es necesario, hermanos, que permanezcamos en esa verdad hasta el final. Vean lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará en los últimos días con muchos de los que caminan en la iglesia militante? Dice, el amor de muchos se ve. El amor de muchos se enfriará. Pero aquí viene el llamado de Dios para aquellos que quieren perseverar. Pero el que persevere en la iglesia militante, el que camine en esa verdad que Dios le ha revelado, este finalmente será ¿qué? Hermanos, ahí está el secreto de la iglesia triunfante. No todos los que caminan en esta iglesia militante de 14 años en este lugar serán salvos. Solo aquellos que caminen y perseveren. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Yo conozco muchas personas, hermanos, con las cuales yo crecí. Incluso yo viví aquí en este barrio 12 años. Mi madre fue una de las primeras que empezó a asistir en el grupo que se formó allí, de la cual finalmente nació esta iglesia. El grupo allí hacia los lados de la cancha, donde empezaron a reunir. Primero fue hacia abajo, cerca donde nosotros vivíamos, allí en la Invasión. Y recuerdo que muchas de esas personas ya se han ido. Otros se han salido de la iglesia. Y otros permanecen. La pregunta es, ¿cuántos de esos que conocieron desde que se inició esta iglesia, cuántos realmente permanecieron en la verdad siendo fieles a Dios hasta el último día de su vida? La pregunta que yo me hago es, ¿cuántas de esas personas estarán algún día en el cielo con este servidor? Yo deseo estar en el cielo. ¿A usted le gustaría estar en el cielo? ¿Cuántos? Yo me hago la pregunta, ¿estarán con nosotros en el día final si perseveramos y somos fieles a Dios? Hermanos, ¿a qué quiero llevarlos? Y con lo cual quiero ir terminando este mensaje y haciendo un llamado a sus vidas. Hermanos, lo más importante de esta iglesia somos nosotros. Amén. Si ustedes analizan lo que yo les acabé de decir, lo más importante en sí no es el lugar, porque empezamos en un lado y terminamos en otro. Y quién sabe si vamos a terminar aquí la historia de esta iglesia. Porque los tiempos que se vienen dicen que va a llegar el día en que ni siquiera nos podemos reunir en ese templo. O sea que lo más importante de esta iglesia Renacer, hermanos, somos nosotros. Amén. Y usted y yo debemos con el poder de Dios y con nuestro esfuerzo perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y dice aquí que si usted y yo perseveramos hasta el fin, vamos a recibir la victoria final. Amén. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados por la verdad. No le daban la gloria a Dios, sino que se la daban a ellos mismos. Y el Señor tuvo que decirles, vosotros, en Mateo 15:8, dice, vosotros, dice allí, vosotros no le dan la gloria al Dios del cielo, dice, porque de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de ¿quién? De Dios. Hermanos, que Dios, al mirarnos como iglesia militante, ojalá no estemos en la terrible condición del antiguo Israel, de la iglesia antes de la venida del Señor Jesús, de la iglesia de las 12 tribus de Israel, de la iglesia del Israel antiguo, que sufrió debido a sus corazones no santificados y a su voluntad indóciles.
O sea que ellos vivían era de acuerdo a su voluntad y no querían doblegar su voluntad al Señor. Su rechazo final como nación fue el resultado, escucha, de su propia incredulidad. Y aquí viene el punto principal de este mensaje. ¿Podré yo ser un incrédulo hoy delante de Dios aun cuando venga aquí a la iglesia? Sí, hermanos. ¿Cómo? Cuando usted y yo no vivimos conforme a la verdad que hemos recibido. Cuando el Señor me dice algo y yo hago lo contrario, soy un incrédulo a la palabra de Dios. Pero cuando el Señor me dice hay que hacer esto, hay que vivir de esta manera, hay que tener este carácter, tienes que darme la gloria a través de esto, y yo digo, sí Señor, lo voy a hacer porque te amo, porque quiero hacer las cosas para gloria de tu nombre, entonces hermano, soy un verdadero creyente, no soy un incrédulo. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia e impenitencia, ceguera de la mente y dureza del corazón. ¿Será que esa podrá ser nuestra condición? Ruego al cielo, hermanos, para que si hoy nos hacemos llamar parte de la iglesia de Dios, de esa iglesia viva, que entonces la historia del antiguo Israel, de la antigua iglesia que Dios estableció a través de los patriarcas y a través de los profetas, no se repita en la historia de los apóstoles, de la cual venimos nosotros, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Hermanos, nosotros somos el remanente final, la iglesia final. Que esa historia no se repita en nosotros, sino que formemos parte, hermanos, de ese grupo de fieles que permanecerán hasta el final como verdaderos hijos de Dios. Amén. Por eso en esta mañana, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, porque vea la tarea final que Dios tiene para su iglesia. Apocalipsis capítulo 18, vamos allí. ¿Cuál o cómo terminará la iglesia militante como una iglesia triunfante? Vean, escuchen. Hermanos, ¿sabían ustedes que muchos que hoy están allá sin conocer la verdad, que están en otras iglesias, oirán la voz de Dios y se unirán a la iglesia verdadera? ¿Sabían ustedes que si esta iglesia cumple esa misión, hermanos, miles de los que hoy están allá formarán parte de la iglesia triunfante? Amén. Esta profecía está descrita en el capítulo 18. Vamos aquí. Aquí está la iglesia militante que está a punto de convertirse en la iglesia triunfante. ¿Cuándo nos convertiremos en la iglesia triunfante? Cuando terminemos la obra de Dios en esta tierra. ¿Cuántos quieren formar parte de esa iglesia triunfante? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para terminar la obra de Dios en esta tierra? Es la pregunta. ¿Estamos predicando realmente el mensaje de Dios para que el fin venga y nosotros podamos triunfantes entrar por las puertas de la ciudad? Pues dice aquí, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sabe a quién representa ese ángel de Apocalipsis 18? A un pueblo que Dios enviará como un mensajero final para preparar a este mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Dios, con el poder de Dios, que preparará a un mundo para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué le dirá al mundo esta iglesia final, este pueblo final? Aclamará con potente voz: ha caído Babilonia, porque se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, los reyes han fornicado con ella y los mercaderes se han enriquecido de su poder. ¿Y cuál será el último llamado? Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Hermanos, se viene un nuevo orden mundial para este mundo.
Es un imperio mundial llamado Babilonia y está por establecerse. Y esa será la última prueba para la iglesia de Dios. Y será el último llamado que Dios hará para que quienes conocen la verdad se levanten a publicarla y miles se unan a la iglesia triunfante, la iglesia por la cual el Señor vendrá con poder y gloria para llevarnos al hogar celestial. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Señor hoy que hay oportunidad? Que nuestra vida, hermanos, y que estos 14 años que lleva la iglesia a renacer realmente valgan la pena, porque en quienes habitan aquí se ve la gloria del Señor y su carácter.